dejé a todos el micrófono abierto, entonces ustedes pueden participar, pero procuren que sea participación para la clase, ¿sale? Dale. Órale, pues. Entonces, de repente se meten unos gallos. Bueno, eso ya ni modo. Entonces, bueno, vamos a ver primero la guía. Esta guía de aprendizaje se las dejé en la carpeta, donde eventualmente voy a ir subiendo más contenido. Les voy a mandar, ahorita, por ejemplo, les voy a subir la presentación que tenemos para hoy. Les voy a subir los enlaces a los videos de YouTube donde van a poder ver los ejercicios. Bueno, en su caso, al menos para estas primeras semanas, no hay tanta práctica, sino es más de conocer las funcionalidades de la computadora a un nivel muy específico, y ya para las siguientes semanas pues ya van a tener que ver los ejercicios, las actividades prácticas, pero ya en programación, porque sí vamos a programar en esta materia. La materia es arquitectura de computadoras. Veamos cómo viene el contenido temático. Primero, estas fechas están puestas para los chicos que están en la modalidad personalizada, pero ustedes también la pueden usar. De hecho, se las presento porque para mí es más fácil tener un único contenido para todo el grupo y nada más darle asesorías personalizadas a sus compañeros. Y bueno, pues este contenido también funciona a la perfección para ustedes, solo que las fechas no. Entonces, en las primeras semanas, bueno, de esta semana y la siguiente, tenemos estas actividades. Lo primero les dejé ahí una lectura del libro Organización y Arquitectura de Computadores, que es un libro de William Stallings, que es español, bueno, viene como doblado al español España. Es un poquito extraño. Yeah. Sí, porque de hecho aquí pueden ver el nombre, no es computadoras, es computadores. Entonces, pero está muy interesante y de hecho para la materia es uno de los libros que más me gusta. Por aquí lo tengo, miren. No sé si ya han visto cómo acceder a la plataforma de biblioteca, pero de verdad es que es bastante cómodo. No entra a la biblioteca, no entro yo. No puedo entrar con mi acceso. No tiene, pero en general sí pueden entrar los alumnos, ¿verdad? Solamente tienes un detallito. ¿O no tan? ¿Alguien más ha podido entrar? No sé, ni he intentado. Yo no, ya intenté con la contraseña de SIGA y con la contraseña la que nos hicieron poner ahora que cambié en esa plataforma, y ninguna de las dos puedo entrar. Sí, pero fíjate que a mí no me pidió cambiar mi contraseña obligatoriamente. No, yo la cambié, no fue obligatorio, sino no el de SIGA sigue estando igual, pero el de la plataforma ya de Por eso clase. el de la plataforma, ok. No, bueno, es que también ahí mejor. manda directamente a cambiar la contraseña, ¿no? El enlace manda directo. No lo manda. Sino lo recomendó el ingeniero, Alfredo. Ángel, ¿no? No, Alfredo lo recomendó que lo cambiáramos. Ok, permítame tantito, voy a abrir el chat, nada más para ver para tenerlo listo. Miren, ustedes me están viendo de este lado, donde tengo la cámara de la laptop, pero yo voy a estar viendo la pantalla que está aquí, ¿sale? Entonces aquí es donde yo les voy a ir explicando, y aquí es donde lo voy a estar viendo, voy a estar monitoreando el chat y todo. Bueno, miren, les muestro rápidamente. Aquí voy a salir de mi sesión, y va a ser el acceso. Cuando ya lo tengan, les recomiendo que lo utilicen, porque ya hemos tenido antes una biblioteca, pero esta está 1000 veces mejor. O sea, yo la verdad me la estoy pasando bien porque hay muchos buenos libros. Entonces, bueno, aquí está mi usuario. Ya cambié mi contraseña, no se preocupen. Ya le dan iniciar sesión y, bueno, esto no lo debería de hacer. Normalmente no hace esto. Normalmente me lleva directamente. Eso. Aguanta. Ahí está. Normalmente es eso, es que al salir y volver a entrar hace ese problema. Pero aquí muchas veces, aquí muchas veces los va a direccionar directamente a cambiar su contraseña, algunas veces no.
Lo importante es irse aquí a colecciones, no tomar en cuenta estas otras partes, porque pues sí tienen uno que otro contenido, pero lo que yo les recomendaría es que se fueran a colecciones, y aquí hay libros electrónicos. Y antes teníamos nosotros una biblioteca digital, pero ahorita tenemos 3 bibliotecas digital y aún más contenido, o sea, de verdad está muy bien. Las que yo les recomiendo personalmente son la de El Libro y la de Pearson. Son las 2 bibliotecas que a mí más me gustaron de este nuevo recurso. De hecho, por aquí arriba, a ver si me deja mover esto. Bueno, aquí tengo la de El Libro. Estaba viendo precisamente el libro de arquitectura de computadoras. Bueno, este es otro, este es arquitectura y organización de computadora. Luego por ahí está este, que es el que yo les menciono. Este libro es el que les dejé la lectura, si me deja. A ver, es que ok. Sí, este es el libro que les digo. Está bastante bueno, no es muy largo, pero les explica bastante bien toda la... perfecto. Les explica muy bien todo el contenido del libro que estamos viendo y le explica con un poquito de historia, con un poquito de palabras fáciles. O sea, no tiene como esos libros que de repente te quieren explicar un concepto con símbolos y nomenclaturas extrañas. No, aquí no hay nada de eso, está bastante fácil de leer. Aquí, perfecto. Esto. Muy bien, ya para que no moleste. Están viendo mi pantalla con el libro, ¿verdad? No, no se ve. ¿Cómo que no se ve? No, bueno, al menos aquí en mi compu se quedó su rostro nada más así, tacheado. Sí lo veo. Sí, no se ve. Yo sí lo veo. No veo, no. No, pues está mal. Pero bueno, a ver. Aquí acaba de cambiar a la pantalla de la biblioteca, ¿lo ven? No, es su rostro. Yo veo su rostro. Bueno, a ver, déjame. Es que la bronca no es tuya, sino del internet de ellos. Sí. Voy a parar el video y voy a volver a ponerlo. Listo. Bueno, me voy a pasar. De todos modos, yo lo estoy grabando tanto en Zoom como en OBS, así que ustedes van a poder después ver todo el contenido. Se los voy a subir a YouTube, así que me voy a tratar de ir lo más rápido posible. Por ejemplo, aquí Ángel se está uniendo, pero ya va a poder ver todos los detalles en YouTube. A ver, sí, les decía, la lectura está ahí, es de la página 7 a la 35. La verdad, les digo, está fácil, tiene imágenes, así que no les va a costar nada. La presentación es la que les voy a dar hoy. Yo la voy a cortar, la voy a subir a YouTube. Y aparte, hice la presentación con más texto de lo que normalmente le pongo, porque, bueno, a mí me gusta poner imágenes y explicar más con imágenes, pero como les va a servir para estudiar, pues entonces se las dejé con texto. Y luego actividades, esto lo vamos a hacer la siguiente semana. Les voy a dar, por ejemplo, una actividad, un ejemplo ya hecho, de cómo elegir componentes de computadora, ¿no? Por ejemplo, cómo elegir una memoria RAM, cómo elegir un procesador, qué va con qué, ese tipo de cosas para un proyecto. Y ustedes después van a seleccionar un proyecto, obviamente imaginario, no para que hagan un proyecto de armar una computadora, pero suponiendo que tienen que, no sé, trabajar con un proyecto para hacer un tipo Uber Eats aquí en Tapachula, yo qué sé. Entonces, ¿qué servidor o qué computadoras o qué componentes son mejores para ese proyecto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vamos a hacer. Ya para las siguientes semanas, vamos a tomar otra parte de lecturas, vamos a hacer ejercicios con programación. Bueno, vamos a aprender las instrucciones de microcontroladores y manejo de memoria, y después ustedes van a hacer un ejercicio para detectar líneas de código que están mal y luego cálculos básicos con microcontroladores. Lo que ustedes podrían hacer en un lenguaje de programación normal, bueno, de alto nivel, como por ejemplo, no sé,
JavaScript, que es mi favorito, o yo que sé, Java, o PHP, o Ruby, o Python, cualquiera de esos lenguajes, pues se tardan en hacer una suma, una línea de código. Pero en un lenguaje como ensamblador, que sirve para programar muy bajo nivel, ahorita lo vamos a ir viendo, para programar muy bajo nivel los microcontroladores, entonces una línea de código que puede ser una suma, incluso ni siquiera una suma, yéndonos más fácil a una simple línea de un saludo, de un hola mundo, eso, ni siquiera el hola mundo, el hola te puede tardar hasta 8 líneas de código en ensamblador, y tenemos que ver, y de hecho lo vamos a ver, todas esas instrucciones y cálculos básicos, comandos básicos y bueno, la sintaxis. Vamos a aprender el lenguaje nuevo. Y por ahí viene la evaluación de primer corte, que son 2. Van a ustedes a hacer una calculadora en ensamblador y dicen, una calculadora, sí, pero imagínate que nada más hola dura o tarda entre 8 y 10 líneas de código, pues entonces imagínense hacer toda una calculadora con sumas y operaciones. Entonces, ahorita que les vaya explicando ¿cómo se llama? La presentación, van a ir entendiendo la dificultad de esto. Pero eso no es tan difícil, digo. Bueno, van a hacer esta otra evidencia. Esta guía se las dejo. De todos modos, se las voy a dejar más presentable, más bonito ahí en la plataforma para que ya no tengan ningún problema. Entonces, déjenme poner esto. Ok, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Ahí. ¿Ven la presentación? No. No. Bueno, déjenme ver. Ya. No. No, ya no. ¿Pero sí la vieron? Ya. No. No. Ahí está. Deben de verla en mi pantalla. En la pantalla viene es una pantalla de colores que dice Introducción a la Arquitectura de Computadoras. Ya. ¿La ven? Sí. Bueno, un pequeño favor extra, chicos, a ver si me pueden ayudar. Antes de comenzar la presentación, ahí está. Por favor, antes de comenzar la presentación, me ayudan a prender su cámara para que yo les tome una foto como evidencia. Es como también una lista. Ay, profe, creo que eso no se va a poder. ¿Por Ya iba a qué? desayunar. No, no hay bronca, no hay bronca. Porque no invente. Mira, el Mario está fuera de su casa. Aunque sea volteado, no importa, yo tomo la foto en un segundito. Yo La no, tomo no aquí me con peiné. Vale, después, pues. ¿Quién está hablando? Yo no me peiné. No importa, ni yo estoy peinado. El Fer, güey. Se mama el Fer, güey. ¿Qué es? A ver ahí. Pero, Eso es, Dras. Bueno. Ángel y Carla, por favor, un segundito ya. ¿Qué pedo? me chance, porque aquí está todo oscuro. ¿Lo compras tú o lo compro yo? No importa que esté oscuro, no importa. Ah, sí, no importa. Así como Agustín. Ay, Mario. Aparte me sirve verlos porque pues, el encierro está duro. También Lixi Saco. y Ángel, mire, no tienen cámara. Ahí está ya. Ah, está Qué muy casualidad que Litz y Ángel están en la misma cámara. Qué raro. Es raro. bien. A ver, pues ahí no quedó. A ver, quiero ver a la Carlonta. No, Igual yo quiero ver a la Ay, Carla, güey. pero nada. A la otra La verga. Carla, Profe, güey. no me gustan las cámaras porque me está obligando. Carla, porque es la escuela, güey. ¿El Alberto qué pedo? Bueno. Ah, ya. Ah, se fue. ¿Chavis o qué, Carlita? Perros andan en su hamaca. Bueno. Listo. Muchas gracias, chicos. ¿Ya tomó Ahí la está. foto? No, Bueno, ahí está, espera. Ahí está. Eso, pinche pelón, el gordo, güey. Ahí está. El Fer está en un estudio. Listo.
Bueno, vamos a empezar, ¿sale? Cualquier cosa, alguna desconexión, algo así, avísenme porque, pues, para no tener problemas. Quédate en tu casa, Mario. Un favorcito aparte, procuren tener el micrófono, obviamente por cortesía, apagado, y ya para una participación, duda o algo así, pues ya lo prendemos, ¿no? Bueno, entonces empezamos. La materia es arquitectura de computadoras, probablemente a algunos les suene, pero sé que para muchos, como para mí fue en su tiempo, pues es algo que no hay mucha idea, ¿no? No llegamos a concretar bien la idea de lo que es la asignatura. Primero, en esta parte, esta es la primera parte, la primera presentación, y esto habla de la evolución y características de la arquitectura de computadoras. Déjenme quitar esto tantito. A ver. Ok. Bueno, lo primero es ver acerca de arquitectura y qué es arquitectura, ¿no? ¿Cómo es la arquitectura de computadoras? Primero, hay que entender el concepto. Y para entender el concepto, hay que entender otros dos conceptos. Ya sé que está raro, pero ahorita les voy a explicar. Primero, y con referencia al libro que les dije, Organización y Arquitectura de Computadores, que es mucha información también que viene sintetizada aquí en esta presentación, explica que hay una diferencia entre arquitectura y organización. No es lo mismo arquitectura a nivel, pues no sé, construcción de una casa o puente o algún edificio, ¿no? O alguna edificación. No habla de esa construcción. Aquí estamos hablando de una arquitectura enfocada a las computadoras. Y dice que para entender la arquitectura, primero hay que separar los conceptos de arquitectura y organización. La arquitectura, y lo voy a leer citándolo al libro, dice: la arquitectura se refiere a los atributos de un sistema que son visibles para nosotros como programadores. Avanza y concluye que aquellos que tienen el impacto directo en la ejecución lógica de un programa. Tal vez por ahorita no queda 100% claro, pero eso va a ir mejorando más adelante. Por otro lado, dice que la organización se refiere a las unidades funcionales y a su interconexión que dan lugar a las especificaciones arquitectónicas. Para entender bien qué son estos dos conceptos, vamos a ver unos poquitos ejemplos. Primero, arquitectura es, como lo decía, atributos que son visibles para nosotros como programadores. Es decir, las entrañas, lo más básico de lo más básico de la computación, como los bytes o sets de registros, sets de instrucciones por ejemplo, de los procesadores, los bits usados para representar datos, mecanismos de direccionamiento de memoria, cómo trabajan las memorias, acceso a dispositivos de entrada y salida. O sea, todo que seguramente he dicho, bueno, es que hasta este punto probablemente nunca han programado un dispositivo de entrada o salida, ¿no? O sea, programar incluso un mouse, un teclado, o sea, hacer la funcionalidad de conexión entre el dispositivo con la computadora, pero a muy bajo nivel. Eso es en sí la arquitectura. Y la organización habla de cómo se implementan o cómo realmente funcionan esta arquitectura. Habla de, por ejemplo, las instrucciones que ejecuta directamente el hardware o si son interpretadas por microprogramas. Si la arquitectura funciona de una manera u otra. O sea, básicamente la arquitectura es el qué contiene una computadora a muy bajo nivel, o sea, en las entrañas, y la organización es el cómo funcionan. Por ejemplo, aquí dice, supongamos que en la arquitectura un componente realiza una tarea de suma, ¿sí? Para sumar pues números, vaya. Pero entonces en la organización te dice, bueno, hay que ver entonces qué es lo que realmente hace, o si esa arquitectura pues, que de alguna manera en una partecita muy interna de la computadora realiza sumas, entonces la organización trata de ver que realmente, entonces suma así de manera progresiva, una suma tras otra, o realmente lo que hace es una multiplicación. Entonces, básicamente es eso, la arquitectura es qué contiene una computadora a un grado muy simple, muy básico, muy primitivo, y la organización es cómo
se interconecta y cómo se implementa todos esos componentes. Espérame, es que me está tapando algo. Ahí está. Por otro lado, una descripción, yo sé que posiblemente sigue habiendo dudas, pero una descripción un poquito más relajada dice que la arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional de una computadora. O sea, aquí hablamos de diseño, hablamos de que hay personas con muy alto grado de inteligencia que diseña los componentes muy primitivos de una computadora y los estructura para que funcione. Y también habla de que es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de la computadora. Son muchas descripciones de diferentes lugares, creo que por ahí hay una de Wikipedia, que pues tratan de explicarte lo mismo. Obviamente no es fácil hablar de las extrañas de una computadora, nunca lo fue. Más adelante van a ver que pues llevamos seis generaciones llevamos 6 generaciones de adelanto tecnológico, entonces empezar desde el inicio, pues nunca es así fácil, ¿no? Déjenme responder esto rápido, para que no me estén molestando. Ahí está. Bueno. Entonces, para que estos conceptos queden bien claros, bueno, ya creo que se explicó un poquito, pero siempre hay esa duda, yo lo entiendo. Hay que entender primero cómo funciona una computadora. Y para entender una computadora hay que entender que su finalidad, a final de cuentas, es la transferencia de datos. Si se ponen a pensar, ¿para qué utilizamos la computadora? Para que yo, por ejemplo, les pueda comunicar a ustedes conocimiento, para que ustedes puedan aprender. ¿Y cómo se hace eso? A través del viaje de la información, ¿sí? De manera interna entre la computadora, o se comunique entre ella solita, o con el mundo exterior, como lo estamos haciendo ahorita. A final de cuentas, la información, recuerden esto de la clase de base de datos, pues la información es un conjunto de datos. Los datos es la unidad más primitiva de información. Entonces, la finalidad de la computadora es eso, transferir datos, transferir información. Entonces, después, para seguir viendo un poquito más adelante, yo tomé esta parte del libro que les di para leer y yo estoy muy de acuerdo que el libro comprende que la mejor forma de entender la arquitectura de computadoras y en general una computadora es de arriba hacia abajo. ¿Cómo así? O sea, de alto nivel a bajo nivel. De lo que nosotros conocemos normalmente a cómo realmente, internamente funciona la computadora. Entonces, déjenme darle clic acá. Básicamente este sería el sistema o el proceso. Déjenme salto lo siguiente tantito para mostrarles algo. Para que se les haga más fácil de entender y entender todo este concepto, todas estas metáforas. Bueno, esta más bien es una metáfora. Seguramente han visto la película de Ant-Man, donde el chiste de la película es el viaje al universo cuántico. Pues realmente no es muy difícil, bueno, es muy complicado ni es muy diferente también a lo que nosotros vamos a aprender, porque el viaje que nosotros vamos a llevar también para entender esto es pasar capa tras capa tras capa. Cada capa lleva más y más dificultad y es lo que vamos a ver aquí. Primero, esta es como la parte básica, la parte más sencilla de entender y lo que todos nosotros conocemos. Primero nos damos cuenta en el centro, ubíquense en el centro, que se llama mecanismo de control. Bueno, ese mecanismo de control tiene 3 bolitas, tiene 3 circulitos rodeándolos. El de arriba es el sistema de transferencia de datos, el de la izquierda es el recurso de almacenamiento de datos, el de la derecha es el recurso de procesamiento de datos. Todo eso es una forma muy simple de conocer una computadora hoy en día. A final de cuentas, vean las flechas cómo vienen. Primero, fíjense en la de hasta arriba a la izquierda. Es una flecha que viene hacia abajo. Es una flecha que viene del exterior de la computadora y pasa por un sistema de transferencia de datos.
luego pasa por un mecanismo de control, y en ese mecanismo de control, tú sabes, bueno, la computadora sabe si primero procesarlos o primero almacenarlos, o hacer ambas, primero procesarlos, almacenarlos, regresarlos, volverlos a procesar, y bueno, aquí se pueden hacer las variaciones que se puedan, ¿no? Pero por eso les digo, esta es la parte principal, la capa que nosotros conocemos, que todo el mundo usa. Y el chiste es ir yendo cada vez más abajo. Ok, entonces aquí, y cito también textualmente, como dice, un computador o una computadora es un sistema complejo que hoy en día contiene millones de componentes electrónicos básicos. Entonces, para describirlo, la clave es reconocer la naturaleza jerárquica, lo que les comentaba, comprender que hay una jerarquía de qué es lo más fácil a lo más difícil. Y para entenderlo, hay que ver que en cada nivel o en cada capa hay siempre dos componentes que nos van a permitir entender esto más fácil, la estructura y el funcionamiento. La estructura habla del modo en que los componentes están interconectados y el funcionamiento es la operación del componente individual que forma parte de la estructura. O sea, la estructura es qué contiene y el funcionamiento es cómo funciona. Así de simple. Y en cada nivel, en cada capa, va a funcionar así. Entonces, para la estructura, una computadora normal se compone, o su estructura funciona de estas partes. Primero, un CPU o una unidad central de procesamiento, en inglés ahí viene la traducción, que es básicamente el que controla el funcionamiento de la computadora a través del procesamiento de los datos. Eso creo que todos los conocemos. De hecho, cuando a ustedes les ha tocado ir a comprar una computadora o ayudar a alguien a elegir la computadora, una de las primeras cosas que revisan, por ejemplo, es en el procesador, ¿no? En la unidad central de procesamiento, para ver qué tan potente es, qué tan diferente es. Por ahí, por ejemplo, existen dos marcas súper reconocidas. Hay muchas más marcas, muchas chinas, de hecho, de muy mala calidad. Pero las principales, ¿cuáles son? Intel y AMD. Exactamente. Esas son las dos más importantes. ¿Por qué? Porque llevan mucha ventaja tecnológica respecto a sus competidores. Y seguramente nunca han escuchado hablar de sus competidores, porque realmente no lo son. O sea, no tienen competencia ellos dos. Ellos son su única competencia. Luego, tiene una memoria principal, que es el almacenamiento de datos. Estamos hablando aquí de una computadora a grandes rasgos. O sea, aquí es lo más normal de lo más normal que nosotros conocemos. Déjame mover esto aquí. Bueno, ahí está. También tenemos dispositivos de entrada y salida que se traduce en ES y que básicamente son los que transfieren los datos. Por ejemplo, un dispositivo de entrada puede ser un mouse, un teclado, un micrófono, que también podría ser pues, una unidad USB, ¿no? Pero bueno, ese es más mixto, ese no lo tomemos en cuenta. Pero sí, un teclado, un mouse, todos esos son componentes de entrada. ¿Cuáles serían los componentes de salida? Impresora. Ajá, una impresora, ¿qué más? Una bocina. Una bocina, unos audífonos, incluso las pantallas o los proyectores son dispositivos de entrada de salida nada más. Entonces, también de eso se compone una computadora. Y el sistema de interconexión, que básicamente es el que mezcla todos estos elementos y los mezcla de una manera muy ordenada. Pues es el mecanismo que interconecta los tres, la CPU, la memoria y los dispositivos. A grandes rasgos, así es como funciona la computadora. Ahorita vamos a ver las diferentes formas de cómo viaja la información. Entonces, aquí en el primer caso, en el caso A, viene primero de la parte de la transferencia, viene del mundo exterior, pasa por un proceso de control y regresa. Normalmente este es cuando una comunicación no necesita ser procesada en tu computadora, suponiendo que viene del exterior o de internet, llega a tu computadora y directamente los devuelve, no los procesa. Es un caso muy
Bueno, todos estos casos son muy comunes, pero este es el menos común. Vamos al caso B, el de la derecha. Hay transferencia, la unidad de control pasa al almacenamiento, los almacena y a veces del almacenamiento los regresa, ¿no? Esto pasa cuando nosotros, por ejemplo, nos mandamos una petición a una página web, nosotros le mandamos algo y nos manda algo de vuelta. O como funciona a veces en los muy parecido, pero no exactamente igual, como funcionan los sistemas torrent. Si a alguien le gusta descargar aquí, que tú tienes que enviar información para que te envíen, ¿no? Entonces, no es necesariamente así, pero ustedes entenderán. Luego, en el caso C, pues esto pasa a manera local, el sistema de almacenamiento pasa al sistema de control, se procesan, pasa de regreso a la unidad de control y los almacena, ¿no? Ustedes proceso cualquiera en su computadora. Y el último, cuando viene del exterior, lo controla, lo procesa, lo almacena y a veces va de vuelta por ese camino. Ese es el caso más común. Pero así es como funciona nuestra computadora, digo, a grandes rasgos. Y así es como lo podríamos ver. Los periféricos son todos estos dispositivos de entrada y salida que conectan, que nos permiten interactuar con la computadora. La computadora los almacena o los procesa o hace ambos y después los manda o los recibe por las líneas de comunicación. Es bastante normal. Creo que hasta aquí no hay ningún problema. Donde se empieza a complicar la cosa es aquí. Es ver que la computadora se empieza a dividir en componentes. Tal vez componentes muy generales, sí, por el momento, pero así es como se compone. Vemos esta es una imagen como una proyección. Está la computadora y se proyecta en los cuatro componentes que ya les especifique. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No. Chicos, me avisan a qué horas terminamos la clase porque no tengo horario a la mano. ¿A qué hora se supone que termina? Ajá, sí, por favor. A la hora del desayuno. No, pues, Desayunando. pero exactamente a qué hora, no me acuerdo. Creo que es a la 1:10, ¿no? 12:20 acaba. 12:20, o sea, tenemos una hora. Chupas. Bueno, déjenme. Voy a detener esto tantito. Porque. ¿Para el baño? Sí. Tomamos un pequeño descanso porque voy por mi libreta nada más. Ya sáqueme. Yo pues también. Espérate, te voy a morir. Dale agua al sobrino de... Ey, sí, pinche Agus, culo, güey. Te pasas de verga. Ahorita voy, ven. Está crudo y tú no le das agua. Ay, Vaya. controles para la tele. Bien. Bueno, continuando, y aquí tengo el horario, si tienen razón, es 12:20. Bueno, entonces, en esta capa, nosotros nos vamos a centrar en la unidad central de procesamiento, en el CPU. Aquí es donde bajamos a un nivel. Nosotros ya conocemos cómo funciona en general la computadora. Sí, su función es transferir información. Pero entonces, ¿cómo la transfiere? Primero, entonces, para conocer eso, hay que entrar al CPU. Entonces, fíjense en la barrita, en la bolita de hasta abajo. ¿Qué página es? ¿Mande? ¿Qué página es? ¿Cuál página? Del libro. Ahorita se las mando, ahorita que termine. No se preocupe.
De todos modos, la tienen ahí en la biblioteca. Sería, no podrían entrar si no tienen acceso, me parece. Pero sería cosa de revisarlo. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente capa, al siguiente nivel, que es el CPU, la unidad central de procesamiento. Vamos a ver cómo se compone entonces esa unidad. Primero, recuerden, ahorita estamos viendo estructura, no estamos viendo funcionamiento. Primero, un CPU se compone de una unidad de control, que es básicamente el funcionamiento del CPU, básicamente es el CPU como tal. Se compone también de una unidad aritmética lógica, o ALU, que básicamente lleva a cabo las funciones de procesamiento de datos. Aquí son todas las operaciones matemáticas, todas las operaciones de comunicación interna, aquí se llevan. No del todo procesos matemáticos, no solo aritmética. Por eso se llama unidad aritmética, pero también lógica, porque lleva también procesos sintácticos, semánticos, ahí se lleva todo. Bueno, eso es lo que maneja. Después maneja la unidad central de procesamiento, tiene un componente de registros, que es básicamente almacenamiento. El CPU también puede almacenar información. Por ahí, si alguien conoce más de computadoras, podrían pensar que solo el disco duro o la memoria RAM son los que almacenan la información, y no. El disco duro tiene, el procesador tiene su propia unidad de almacenamiento, que son los registros, y las interconexiones del CPU son los mecanismos ya que proporcionan la comunicación entre estos tres. O sea, realmente es lo mismo que la capa de arriba, pero dentro del CPU. Y así es como se vería. En la capa de arriba, o en el nivel anterior, tenemos la computadora como tal, que se compone de el bus del sistema, que es básicamente la interconexión de la memoria, los dispositivos del CPU, y ya dentro del CPU, entonces es donde encontramos esa capa interior. Entonces ya nos metimos más abajo, donde encontramos los registros, la ALU, o la unidad aritmética lógica, y la unidad de control, que todos son interconectados por el sistema de interconexión del CPU. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, porque vamos a ir a otro nivel más abajo, que es básicamente entrando a la unidad de control. Y así es como se vería. En la unidad de control ya hay lógica secuencial, registros de decodificaciones y memoria de control. O sea, ya es más abajo todavía. Por eso les decía que esto es básicamente como hacerse cada vez más chiquito y entrar a la computadora. Hasta aquí esta parte, porque lo que realmente nos interesa es conocer un poquito más de conceptos, un poquito más de historia tal vez, pero no tan engorrosa. A ver, primero vamos a entrar a la parte de arquitectura, a los tipos de arquitectura, y aquí es un poquito complicado porque en sí no hay como que esta arquitectura es de tal tipo como tal. O sea, de hecho, si buscan tipos de arquitectura, les van a salir muchas arquitecturas que existen, y no todas son de un tipo único. Muchas de ellas son tipos compuestos que se componen de otras. Entonces no hay como tal una segmentación ordenada de estas arquitecturas son de este tipo y estas arquitecturas son de este otro tipo, sino que entre ellas comparten mucha de sus características. Pero yo creo y considero que las más importantes que podemos ver son estas de aquí. Las primeras dos, la de von Neumann y la de Harvard, son arquitecturas que, fueron pioneras en su tiempo. No es que sean de un tipo específico, sino que son muy importantes porque fueron las que crearon los cimientos de una computación como la que hoy conocemos. No solo de una máquina como tal, sino de conceptos computacionales que hoy en día usamos. Entonces, la de von Neumann pues es una arquitectura digital. Eso tal vez le suene raro porque es como arquitectura digital, o sea, pues, ¿qué nos supone que ya todo es digital? O sea, sí, pero antes funcionaban con mecanismos pues físicos, por así decirlo. O sea, el procesamiento era a base de, sí, tal vez de electricidad, pero más enfocado
Perdón, es que alguien se está conectando. ¿Quién es Charlie? ¿Check? No sé. Es Raúl. 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 Ok, perfecto. Charlie Shrek. Ok, listo. Entonces, repito. Entonces, la arquitectura de von Neumann, pues es una computadora, bueno, es una arquitectura para computadora digital. En aquel tiempo, cuando se creó esta arquitectura, pues muchos de los funcionamientos eran a base de dispositivos físicos, como válvulas o cositas bastante extrañas. Entonces, no fue sino hasta varios años después que ya se empezaron a hacer las computadoras completamente digitales, pero en ese tiempo funcionaban con mecanismos físicos. Entonces, pues sí, fue la primera arquitectura, bueno, no la primera, pero fue muy revolucionaria en ese tiempo y pues sentó las bases de lo que hoy en día conocemos y pues, como les digo, moderna para su época. Tenía una de los apartados que podemos rescatar ahí, es el conjunto dedicado de direcciones, unas direcciones ahí de memoria muy bien organizadas. O sea, la verdad era innovador. O sea, que hoy en día va a ser pues nada a comparación de lo que ni siquiera el teléfono se le puede comparar. Cualquier teléfono de 300 pesos es mejor que una arquitectura de esa época. Estamos hablando casi de la década del 40, entre 40 y 50, ¿no? O sea, imagínense. Y luego está la arquitectura de Harvard, que es muy comparada con la de von Neumann, porque muchas de las funcionalidades son muy parecidas. Además, adelante les muestro unas fotos. Podemos detallar, bueno, podemos rescatar aquí que los componentes de almacenamiento y señal están físicamente separados y pues con la de von Neumann, les digo, marcaron ese camino para que se crearan nuevas arquitecturas. Luego está la arquitectura de pipeline, no es pipeline, no se dejen llevar por esas personas que lo pronuncian mal. No es pipeline, es pipeline o pipeline, que básicamente consiste en un único flujo de datos que se descompone en varias etapas. Ahorita les voy a mostrar una foto. Pues básicamente la entrada de una etapa comienza al finalizar la etapa anterior. Entonces, funciona muy, muy, muy básica, pero pues también es importante. Y hay aquí una arquitectura un poquito más distinta, que es la del multiprocesamiento, donde dos o más procesadores comparten una única memoria. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Ahorita les muestro una foto de la arquitectura de von Neumann. Ahí se ve a la derecha la memoria principal y abajo los dispositivos de entrada y salida. Esto no es una computadora como tal, estos son las entrañas. Ahí está el CPU, los dispositivos de entrada y salida y la memoria interna. Todo esto estaba en una computadora. Más adelante les voy a mostrar una computadora con esta arquitectura, con la arquitectura de von Neumann. Pues aquí tú dices, bueno, tú te imaginas tal vez una computadora como tu laptop, o tal vez una con un monitor CRT de esos grandotes. Pero no, era una computadora del tamaño de mi pared entera. O sea, toda mi pared era esa computadora con esa arquitectura. Entonces, ahí lo van a ver. Ahí podemos ver la unidad aritmética lógica, la unidad de control, la memoria, que son los registros del CPU, y aparte la memoria principal externa y dispositivos de entrada y salida. Muy básico, la verdad, muy sencillo, pero pues en ese tiempo no existía nada. O sea, en ese tiempo hablar de dispositivos, de memoria, de un CPU, de una unidad aritmética lógica era impensable. O sea, nadie se imaginaba que esa comunicación podía existir y pues se inventó en esa época. Y esta es la arquitectura de Harvard. De hecho, es muy parecida, solo que pues contiene unas variaciones ya muy técnicas que pues, no me voy a meter en eso, pero pues para que sepan que por qué son tan comparadas, ¿no? Tal vez un poquito hasta polémicas porque son muy parecidas. Y esta es la arquitectura de pipeline, donde se ven a la izquierda una serie de pasos o etapas que cada vez que termina una etapa comienza la otra. Entonces por eso se ven así como una escalerita. Luego hay que hablar, y esta parte a mí me gusta mucho porque habla acerca de historia, pero
pues, una historia de por qué tenemos las cosas que tenemos, ¿no? ¿Por qué tienes tu iPhone? ¿Por qué tienes tu MacBook? ¿Por qué tienes tu PC? Esto es bastante importante y lo ilustro con fotos para que vean no sé, como el punto histórico tan bonito en el que vivimos, que podemos tener una computadora mejor que la de los años 40, pues ya ni siquiera en nuestro teléfono. O sea, hay dispositivos aún más chiquitos como reproductores de música muy miniatura que son mejores. Entonces, vamos a empezar. Primero, hablamos de la primera generación de computadoras que va entre esas fechas. No les voy a decir las fechas para no verme como un libro de historia, pero yo lo que quiero resaltar es la importancia de estas generaciones. En esta generación ya existían otras computadoras, pero aquí es cuando la ENIAC, o el Electronic Numerical Integrator and Computer, que es así como se llamó esta computadora, incluía la arquitectura de von Neumann. En esta época, para quien no se ubica muy bien, en esta época es cuando estaba lo mero bueno de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los nazis estaban, pero duro ahí en esa época. Entonces, pues si se acuerdan de algunas biografías de personajes importantes de la computación que ayudaron en la Segunda Guerra Mundial, pues no estaban tan disponibles esas personas, como por ejemplo podría ser Turing, ay, se me fue el nombre de bueno, X. Entonces, en esta época, pues querían crear una computadora pues para uso militar. En esta época ni siquiera se pensaba, o sea, era impensable que una computadora funcionara para grado hogar, ¿no? Para uso personal. Siempre, de hecho eso, guárdenselo bien en la memoria, siempre que la tecnología llega a las manos de las masas es porque ya pasó antes, tal vez por varios años, por la industria militar. De hecho, por eso es que es tan pagada, no tanto por conflictos bélicos posibles, sino porque el estar preparado y estar siempre atento a posibles conflictos te hace ir avanzando más rápido. Entonces la tecnología normalmente surge en la tecnología militar, de ahí nació también Internet. Entonces, y bueno, básicamente casi todo lo que hemos usado ha nacido de ahí. ¿Qué pasó ahí? Oh. A ver. Espera, ¿no? Ahí está. Oh, es que estoy probando unas cosas. Ahí está. Bueno. Total, que el ENIAC se creó en esa época con un equipo dirigido no dirigido, pero sí bajo la arquitectura de von Neumann. Pues esa es la época donde empezó. En ese equipo habían más de 200 personas en el desarrollo, donde la mayoría eran mujeres. Y eso era muy interesante porque la mayoría de las mujeres ahí vienen, ¿cómo se llama? Ahí vienen registros, en el libro viene mucha historia muy bien explicada sobre cómo las mujeres así con unas calculadoras, o sea, hacían todas las ecuaciones y estaban viendo la forma de crear esta máquina, este dispositivo. Es la primera computadora digital, por así decirlo. Y pues bueno, ahí fue donde se conoció el concepto de un programa almacenado en el equipo, donde el programa ya podía venir dentro de la computadora. Ahí fue donde nació. Pues sí, y les digo que desafortunadamente, o bueno, afortunadamente, quién sabe, el ENIAC llegó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de esa época, las computadoras funcionaban con tarjetas perforadas que incrustaban dentro de las máquinas, por eso les digo que eran muy mecánicas, y se utilizaban esas tarjetas perforadas para procesar datos y programar información. Bueno, vamos a ver. Todo esto pasó porque las computadoras en esa época funcionaban con tubos de vacío. Esas eran sus tecnologías muy rudimentarias para hoy en día, pero pues eso era. Así es una foto de cómo se veía el ENIAC en aquella época.
sea, era un armatoste gigante. Y pues precisamente está controlado por mujeres porque pues, ellas fueron una parte muy importante. No, digo, obviamente no las conozco, no vienen los registros de todos sus nombres, pero pues era muy común ver trabajar hombres y mujeres en esa época. ¿Por qué? Porque, pues, dense cuenta que estábamos en la Segunda Guerra Mundial y pues, muchos hombres pues iban a la guerra y pues las mujeres se quedaban. Así era en esa época. Entonces, pues tenían que, todo el mundo tenía que participar. Bueno, para la segunda generación se implementaron los transistores que básicamente, a ver, déjenme ver si encuentro uno para que se los básicamente sería esto. Esto, mira, fue la implementación de estos componentes chiquititos, chiquititos. Estos son transistores, estos chiquititos. Los transistores, su función era permitir, son como una puerta. Aquí es donde empezaban los cimientos de los circuitos electrónicos. O sea, aquí ni siquiera existían los circuitos electrónicos. La electrónica era algo que no era muy común, ni siquiera pues tenía una... No tenía el nombre como tal, ¿no? O sea, no era lo que hoy conocemos. Entonces empezaron a implementar transistores que permitían funcionar como una puerta para los circuitos para amplificar la señal, ¿no? Entonces esto permitía ser más confiable a la hora de construir computadoras. Se creaban nuevos lenguajes en aquella época como COBOL y Fortran, que hoy en día quien programa en COBOL pues básicamente es millonario, porque todavía hay empresas que no se quieren actualizar, que necesitan personas así, y pues contratan, como hay muy poca demanda, por eso como hay muy poca oferta de esos programadores, pues les pagan caro. Pero aún así, esas computadoras eran bastante lentas. Dejen de dibujar, dejen de moverse. A ver, ¿qué están haciendo ahí? A ver. Listo. Bueno, en esa época las computadoras eran bastante lentas y funcionaban con anillos magnéticos para almacenar información y procesar las instrucciones. Así era como se veía una computadora en ese tiempo. Era esa computadorcita que se ve ahí, esa como pantalla circular, porque la de la derecha pues es una máquina de escribir, pero la que está a la izquierda en medio era pues la computadora como tal, ¿no? Ahí venía su pantalla toda extraña, venía toda la información. Lo que ven atrás ya son bloques de almacenamiento. De hecho, hay algo muy parecido así en una película de Marvel, creo que en la de Capitán América 2, donde va un científico que está así en un cuarto con un montón de esas máquinas, porque procesan y guardan bastante información. Pasando ya a la tercera generación, pues ya estamos en los 60s, inicio de los 70s, aquí ya estamos más la onda hippie, poquito, y fue donde se empezó a diseñar los circuitos integrados. Aquí, la implementación de las pastillas de silicio para el diseño de los circuitos integrados, pues ya fue como el estándar y también fue revolucionario en esa época. Lo que te permitió un circuito integrado es ya generar la tarjeta completa y pues que no te fallara. A ver. Por favor, ahí no estén dibujando en la pantalla porque por alguna razón yo lo veo. Había un aumento de flexibilidad y fiabilidad, pues ya era más conveniente el manejo de las computadoras. Mejoraron en tamaño, se hicieron más pequeñas. Por lo visto, pues había menos consumo de energía. Y aquí esto fue también muy revolucionario. Fue la primera vez que se permitieron intercambiar los periféricos. Aquí los dispositivos de entrada y salida y algunos componentes internos pues ya se podían cambiar, cosa que antes no se podía. Se descomponía la computadora, pues sí, era o una nueva o buscar la forma, pero era muy difícil. Y aquí fue donde ya podíamos
tener un componente completamente nuevo e incorporarlos. Para la cuarta generación fue donde se inyectaron la tecnología de los chips, que básicamente un chip es... Aquí tengo uno, espérenme. Lo voy a tener. Sí, básicamente esto es un chip. Básicamente este es un chip, el que está con patitas y todo esto. Estos ya permitían incorporarse en los circuitos integrados para que cada uno de los chips hiciera una o varias tareas. Entonces habían chips que también funcionaban para el almacenamiento, otros para el procesamiento, pero pues también se podía, no solo funcionaba para una sola cosa, ¿no? Aquí fue donde ya a través de los chips se pudo por primera vez hacer el microprocesador. Antes los procesadores no eran así miniaturas, eran unas cosas gigantescas. Por eso es que las computadoras y las máquinas que les muestro aquí son tan gigantes, los armatostes esos de atrás, porque ahí se procesaban o se almacenaba información, dependiendo. Entonces, aquí fue donde ya el microprocesador como tal existe. Y pues les digo, el chip se utiliza para diferentes tareas. Hay reemplazo de las memorias de anillo por chips de silicio. Y empiezan aquí a venderse las computadoras personales. Aquí fue donde ya el lenguaje de programación C ya fue lanzado. Recuerden que hoy en día todos los sistemas operativos están hechos con C. O sea, ese es el lenguaje. Si sabes C, sabes hacer todo básicamente. Y es bastante importante. También más o menos en esta época fue cuando salió GNU Linux, lo que hoy conocemos como Linux normal, y bueno, muchas otras cosas. Aquí, por ejemplo, la marca IBM empezaba a vender computadoras personales y se empezó a considerar el inicio de las supercomputadoras, porque bueno, si ya podemos hacer microprocesadores chiquititos y ya podemos hacer que las computadoras sean más pequeñas, como por ejemplo estas, y obviamente desde la generación pasada ya podemos intercambiar los componentes de la computadora, pues entonces, ¿por qué no hacemos megacomputadoras con más procesadores, con más memoria, con más de todo, con más espacio? Entonces ahí fue donde también crean otras arquitecturas para distintas funcionalidades, ¿no? Aquí ya empezamos a ver el inicio de Internet, del manejo de servidores y todo esto. Y aquí es donde pasamos a la quinta generación, donde ya los avances pues son más, ¿cómo se les puede decir? Performativos o que son de mejora, pero son más pues sí, se trata de mejorar lo que ya conocemos, no de crear algo nuevo. Entonces aquí pues la empresa IBM empieza a vender más, revoluciona el sector informático y ya con el aceleramiento de componentes electrónicos, o sea, el hardware avanza demasiado. Después se dan cuenta que el software pues ya no está a la altura de la capacidad del hardware. Pues así que empiezan a darle más hincapié a la evolución del software. Y por último, la quinta, bueno, así se vería una computadora de quinta generación. Pues eso ya es más común. Muchos de ustedes creo que llegaron o recuerdan una de esas o incluso una de estas. En mi caso fue en la cuarta generación donde yo recuerdo mi primera computadora y posiblemente ustedes también, o la quinta sea la suya. Y ya por último llegamos a la sexta, que es la que hoy conocemos. Realmente sí han habido mejoras en cuanto a arquitecturas, una que otra nueva. Y pues ya estamos hablando de manejo de fibras ópticas, satélite, bueno, comunicación con satélites, ya manejar múltiples microprocesadores en una misma computadora, pues ya es posible. Y bueno, un par de cosas más. Y así es como se vería, ¿no? Ya lo último. Y bueno, hasta aquí lo dejamos porque esta parte va a ser
un pequeño ejercicio, les voy a grabar un video donde les voy a explicar los componentes electrónicos, cómo funciona una computadora, cómo se conecta pieza por pieza. Yo sé que muchos de ustedes igual ya lo saben, pero nunca está de más hacerlo, porque después van a tener que hacer un ejercicio para entregar, ¿no? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Este va a ser el ejercicio, identificar componentes, y pues van a también seleccionar componentes para un proyecto. ¿Sale? La siguiente presentación va a ser acerca de interconexiones de computadoras, y aquí sí ya nos vamos a meter en la programación. Bueno, vamos a ir aprendiendo un poquito del lenguaje ensamblador. Ya vimos que hay capas tras capa tras capa. Vamos a ver en qué capa vamos a programar y qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? No, ni una. No. Bueno, entonces, un último favor. Ahí está. Voy a tomarles una foto más, aquí rápido. Y eso, ahí está. Perfecto. Listo. Pues ya está. Entonces, los voy a ver la otra semana. No creo que la otra semana tomemos la hora, porque solo es una, pero probablemente sí para hacer el ejercicio, si no es que se los dejo antes. Pero ya les avisaré yo. Entonces, como quiera van a ser como 20 o 30 minutos, no va a ser mucho. ¿Vale?